Para comprender el Gran Terror de 1937, debemos abandonar la idea de que fue un simple estallido de violencia política. Fue, en su esencia técnica, un suicidio de la realidad. El contexto sociocultural de la Unión Soviética en esa década estaba definido por una victoria aparente, el socialismo se había consolidado, pero en el Palacio del Kremlin, la percepción era la de una fortaleza asediada por fantasmas. La paranoia no era un síntoma clínico individual de Stalin, sino una política de Estado industrializada que buscaba purificar la sociedad mediante la eliminación de cualquier elemento extraño al organismo bolchevique. Contexto sociocultural político, la nación silenciosa. La URSS de los años 30 vivía en una esquizofrenia colectiva. Por un lado, los carteles de propaganda mostraban campesinos sonrientes y fábricas funcionando a pleno rendimiento bajo la luz del progreso. Por otro, el tejido social estaba podrido por la desconfianza. El concepto clave aquí es la vigilancia revolucionaria. No se trataba de proteger al ciudadano, sino de proteger la revolución del ciudadano. La política de colectivización forzada había dejado millones de muertos por hambre años antes, y el régimen sabía que el resentimiento latía bajo la superficie. En este contexto, la NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, dejó de ser una policía para convertirse en una orden técnica de verdugos. El suceso que encendió la mecha fue el asesinato de Sergei Kirov en 1934. Este evento fue utilizado como el incendio del Reichstag soviético, permitiendo la creación de leyes de excepción donde el derecho a la defensa desapareció. La relevancia de este impacto fue total. El Estado se arrogó el poder de decidir quién era humano y quién era un residuo del pasado. Anatomía de la infraestructura, la logística del vacío. La Gran Purga tuvo una logística excepcionalmente detallada. La orden número 00447, firmada por Nikolai Yezhov, no era una lista de nombres, sino una lista de cuotas. El Kremlin enviaba telegramas a las regiones con números, categoría 1, 5.000 fusilamientos. Categoría 2, 10.000 deportaciones. Aquí entramos en la anatomía de la infraestructura. Las prisiones como la Lubyanka o Butyrka no estaban diseñadas para la rehabilitación, sino para el procesamiento. Se optimizaron los flujos de prisioneros para que nunca se cruzaran. El diseño de las celdas de aislamiento era una pieza de ingeniería del terror, espacios reducidos, luz constante para impedir el sueño y una acústica diseñada para que los gritos de los interrogatorios se filtraran sutilmente, quebrando la voluntad de quienes esperaban su turno. El transporte se realizaba en los llamados cuervos negros, Chorny Vorony, furgones que por fuera parecían camiones de reparto de pan o carne, pero que por dentro eran celdas metálicas asfixiantes. Esta es una imagen puramente liminal, el camión de comida que, en realidad, transporta personas hacia su inexistencia. La microhistoria, el sujeto anónimo y el borrado analógico. Para entender el horror, debemos mirar a la microhistoria. Tomemos el caso de un fotógrafo anónimo del Departamento de Archivos. Su tarea técnica no era crear, sino destruir. En la URSS de la purga, cuando un líder caía en desgracia, su imagen debía ser erradicada de la historia. Esto nos lleva a la arqueología de la propaganda. Se utilizaban bisturíes y tinta china para raspar y cubrir las caras de los enemigos del pueblo en las enciclopedias y álbumes familiares. Millones de ciudadanos, por miedo a ser vinculados con un arrestado, pasaban noches enteras quemando cartas y recortando fotos. La relevancia de este impacto fue la creación de una amnesia colectiva forzada. Si no hay foto, no hubo persona. Si no hubo persona, no hubo crimen. Como escribió la poetisa Anna Akhmatova en su obra Requiem, en aquellos años, solo los muertos sonreían, felices por su reposo. Y, como un apéndice inútil, la ciudad de Leningrado se balanceaba en torno a sus prisiones. Esta cita captura el sentimiento de una ciudad que se había convertido en un espacio vacío, un escenario liminal donde los vivos eran meros figurantes esperando su eliminación. Análisis clínico y bioquímico, el sistema nervioso del miedo. Desde una perspectiva clínica, la NKVD utilizaba la privación sensorial y el método de la transportadora, interrogatorios sin fin durante días. La bioquímica del cerebro bajo este estrés extremo produce un colapso de la corteza prefrontal.
El prisionero deja de ser dueño de su voluntad y confiesa crímenes absurdos, como cavar un túnel de Moscú a Tokio, simplemente para detener el dolor y el agotamiento. El error importante de muchos analistas es creer que estas confesiones buscaban la verdad. No. El objetivo técnico era el teatro judicial. Las confesiones eran necesarias para validar la infalibilidad del Estado. Si el partido dice que sos un espía, y vos lo confesás, el partido siempre tiene razón. El impacto psicológico fue la destrucción del concepto de verdad objetiva. Geopolítica de las sombras, las conexiones externas. La purga no fue un evento aislado. La geopolítica de las sombras nos muestra cómo la URSS utilizó el terror para limpiar sus servicios de inteligencia en el extranjero. Mientras se fusilaba en Moscú, agentes en París, Londres y Washington eran llamados de vuelta para consultas, solo para desaparecer al cruzar la frontera soviética. Un error histórico importante fue la decapitación del Ejército Rojo. Stalin, temiendo un golpe de Estado napoleónico, ejecutó a figuras como el mariscal Mikhail Tukhachevsky. Tukhachevsky era un visionario de la Guerra Profunda, y su ejecución basándose en pruebas falsificadas por la inteligencia alemana, un efecto mariposa orquestado por Reinhard Heydrich, dejó a la URSS vulnerable, para 1941. Conceptos clave. Ezhovshchina, el periodo bajo el mando de Nikolai Yezhov, el enano de hierro, donde la purga alcanzó su frenesí máximo. Troika, tribunales de 3 personas que dictaban sentencias en minutos. Relevancia, la justicia convertida en un trámite administrativo de exterminio. Enemigo del pueblo, Bragg da una etiqueta deshumanizante que anulaba todos los derechos del individuo y de su familia. Hoy, en 2026, la Gran Purga no es un recuerdo polvoriento, sino un manual de instrucciones que ha mutado. Ya no se necesitan bisturíes para borrar a alguien de una foto, hoy tenemos el borrado digital, la cancelación algorítmica y la postverdad. La estructura técnica de la NKVD, la creación de una realidad paralela donde el Estado define qué es verdad, sobrevive en las granjas de bots y en los sistemas de crédito social. El suceso nos advierte que cuando una sociedad acepta que la seguridad del régimen es superior a la vida del individuo, la máquina del olvido se pone en marcha. Como dijo una vez el filósofo George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La mirada de los condenados en las fotos de la Lubyanka, hombres y mujeres con ojos hundidos por el insomnio antes de recibir un disparo en la nuca, sigue siendo el espejo donde debemos mirarnos cuando permitimos que el poder opaque la transparencia. La Gran Purga terminó oficialmente en 1938, pero su sombra, esa sensación de que en cualquier momento podemos ser borrados, sigue siendo el motor silencioso de muchos autoritarismos modernos. El video cierra aquí, pero el expediente sigue abierto. Porque la historia no se repite, pero rima con una cadencia metálica y fría.